queremos hacer. Hola Daniel, bienvenido. Hey, hola, ¿cómo están? Un gusto enorme poder saludarles. ¿Qué tal la tarde? Sí, muy bien, todo el día aprendiendo aquí. No he podido levantarme de mi escritorio. Muy interesante todo y tú vienes con una sesión también muy interesante, ¿verdad? Sí, de hecho, yo andaba en las mismas. Justo estaba viendo la de trabajo remoto. Wow, ¿no? Cosas increíbles que se pueden hacer con Azure. También vi la de los servicios cognitivos. Vi tu sesión, estos demos estaban increíbles. Se veían muy elaborados. Gracias. Bueno, aquí estamos con Andrea también, supongo que desde la mañana muy pegada a lo que es el evento, ¿verdad? Sí, ya aquí también desde la mañana escuché el discurso inspirador de Daniel en la primera sesión, les estoy acompañando en todas las demás. Y ahora vamos de nuevo con Dani para que nos cuente un poco más aspectos técnicos que vamos a hablar un poquito esta tarde. Sí, yo les vengo. Hay un recurso en Azure que se llama Azure App Service. Y la intención en este espacio es sacar el jugo así, de tal manera que no quede nada, de tal manera que lo podamos explorar en su totalidad, desde lo más básico hasta lo más avanzado, podría decirse. Entonces, para explorar todo, venimos con esas intenciones. Entonces, muy bien. Nos viene una charla genial, entonces ya veo que también la gente se está uniendo, está muy emocionada por tu charla, Daniel, entonces, ¿tienes algo más que decirnos, Anthony, antes de empezar y darle este espacio a Daniel para que se luzca? Sí, ya emocionado por aprender y esperando, ¿no? Muchos éxitos, Daniel, y sabemos que va a ser una sesión increíble. Oh, muchas gracias. Espero que les guste, de verdad. La intención es mostrar la rebeldía, no mentira. Más bien mostrar lo que podemos hacer con este maravilloso recurso que es muy utilizado dentro de Azure. Entonces, esa es la intención principal. Genial. Entonces, si puedes compartir tu presentación para ponerla en pantalla, cuando gustes. Claro, claro, con mucho gusto. Déjame ver, yo la tenía por acá. Esperemos que aparezca. Y creo que por ahí se dejó verde. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Listo, Daniel, el Ya espacio es todo listo. tuyo. Muchísimas gracias a quienes se están uniendo, ustedes por estar aquí. Y bueno, la intención es, en este caso, vamos a ponernos en modo práctico al 100%. Entonces, si tienen preguntas, comentarios para que podamos ir interactuando en el camino, pues será un gusto que las pudiesen dejar en la sección de comentarios y así pues vamos intercambiando conocimientos entre todos. Esta sesión se le ha denominado Exprimiendo Azure App Service para el despliegue de nuestras aplicaciones web y un poquito más también. En este sentido, dentro de nuestra agenda, o bueno, sí, voy con la agenda primero, vamos a ver los fundamentos de Azure App Service y de ahí vamos a ver puros demos. Por un lado, por ejemplo, considerando este recurso en Azure, vamos a ver cómo desplegar páginas web estáticas y luego avanzar un poquito más, por ejemplo, ya teniendo un proyecto en Visual Studio 2019, vamos a desplegarlo con este recurso. Luego, en un poquito más allá, vamos a hacer una implementación continua con un repositorio en GitHub. Yo términos un poquito más apegados a la vida real. Y bueno, vamos a ver luego también características de la computación en la nube que podemos considerar sobre este recurso en particular. Y bueno, cosas que tenemos que también tener en cuenta en contextos de la vida real, por ejemplo, poner un dominio personalizado, el tema de la seguridad. Y luego como plus vamos a ver también los entornos de trabajo que normalmente nos encontramos cuando construimos soluciones informáticas. Normalmente hablamos de ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas y de producción, y eso lo vamos a ver con Azure App Service. Y bueno, aprovecho en esta ocasión para presentarme también. Es un gusto enorme poder saludarles. Mi nombre es Daniel Gómez. Tengo la maravillosa oportunidad de participar en el programa Microsoft Learn Student Ambassadors en la categoría Gold. Próximamente tendré el honor de ser ingeniero de sistemas de la Universidad de Cuenca desde acá en Ecuador. Tengo la oportunidad también de liderar a nuestra querida comunidad Microsoft en la Universidad de Cuenca y también de manera general a las comunidades Microsoft del Ecuador.
Actualmente trabajo como administrador de sistemas del Centro de Especialidades Médicas en la Universidad de Cuenca, soportando todos los procesos, y ahí precisamente me la paso trabajando con .NET y Azure día a día, entonces viene la inspiración acá también. Otra de mis... También tengo la oportunidad de trabajar como Developer Advocate en una empresa que se llama Riganti de República Checa. Y bueno, eso por mencionar un poco también. He tenido la oportunidad de ser galardonado como MVP por C# Corner y es un gusto enorme siempre poder estar aquí intercambiando conocimientos entre todos de tal manera que juntos podamos construir soluciones increíbles. Dicho esto, podemos empezar. Ok. Empecemos hablando de Azure App Service. Lo tengo por acá. Ok. Dentro de Azure podemos encontrarnos como que varios enfoques. Por un lado, podemos considerar los conceptos de la computación en la nube correspondientes a infraestructura como servicio y plataforma como servicio. En infraestructura como servicio hablamos de que necesitamos, por ejemplo, realizar las configuraciones de las máquinas virtuales, los discos duros, las redes, en definitiva, toda la infraestructura como tal. Y luego nos encontramos con el término plataforma como servicio, en el cual de manera resumida podemos decir que el objetivo es, por ejemplo, centrarnos en el desarrollo, las funcionalidades y tener recursos que simplemente, por ejemplo, en este caso, nos permitan desplegar nuestra página web sin tener en cuenta consideraciones de infraestructura. Es decir, no tenemos que configurar máquinas virtuales ni nada por el estilo, sino que simplemente cumplimos con el objetivo principal, que sería, por ejemplo, desplegar nuestras páginas web, por ejemplo. Y para eso tenemos una sección que se llama Application Platform en la sección Web Apps, que es justo donde podemos encontrar al Azure App Service. Y bueno, el Azure App Service en definitiva permite crear y hospedar aplicaciones web, ya sean en backend, frontend, APIs, web APIs, en cualquier lenguaje de programación, teniendo en cuenta el concepto de plataforma como servicio. Y aquí nos podemos encontrar características de la computación en la nube, por ejemplo, el escalado automático, la alta disponibilidad. Podemos tener compatibilidad con Windows o Linux en cuanto a sistemas operativos y, bueno, otras cosas adicionales también, por ejemplo, el realizar implementaciones continuas con GitHub o Azure DevOps o algún repositorio en Git. Y, bueno, de cierta manera es lo que vamos a ver también en este espacio. Entonces, sin más que decir en aspectos teóricos, empecemos a ver cosas prácticas. Voy a dejar de compartir por acá para poder compartir todo mi escritorio. Entonces, estimados amigos, quisiera ver si de pronto sí se está visualizando. Creo que ahí se está visualizando, ¿verdad? Sí, se ve claramente. Ah, ya. Muchas gracias. Para que se vea mejor aún, le voy a subir un poquito la resolución. ¿Ok? Nos encontramos aquí en el portal de Azure, en donde nos podemos hacer jugar con los recursos. Y bueno, el que más nos interesa en este caso es el de App Services, que es el que vamos a trabajar en este caso. Y bueno, tengo varios aquí creados. Y en este caso tenemos nosotros la intención de, en primera instancia, desplegar una página web estática. Es decir, una página que solamente tenga HTML, algunos estilos e imágenes, por ejemplo. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta página estática que quiero que esté accesible desde Internet. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer con Azure App Service. Entonces, volviendo al portal de Azure en esta sección, nosotros podemos crear el recurso como tal en la sección de crear. Y bueno, aquí tenemos que especificar ciertas características. Por un lado, siempre hablamos de poder especificar la suscripción. Luego, el grupo de recursos donde podemos asociar los recursos como tal. Por ejemplo, si estamos armando una aplicación web, ahí pudiésemos poner nuestro app service y también la base de datos y todos los recursos asociados. Luego tenemos que poner los detalles de la instancia. Aquí, en primer punto, tenemos que poner, por ejemplo, cuál va a ser el subdominio que vamos a tener para esta página web. En este caso va a ser, por ejemplo, nombre.azurewebsites.net. Entonces le voy a poner, en este caso, global
Azure Test. Vamos a ver si existe. No, ya la cogieron por allí. Voy a poner Azure Ecuador Test. Está perfecto. Luego acá podemos seleccionar el entorno de ejecución. En este caso, puede ser cualquiera porque va a ser a la final una página web estática. Luego seleccionamos la región. Lo recomendable es que la seleccionemos al lugar más cercano posible. Si vemos los lugares disponibles en este caso, veo que nos encuentran aquí los de Brasil. Entonces podemos dejarlo así. Si no estaban, ¿verdad? No, entonces podemos dejarle así, está bien. De todas maneras, podemos tener eso en cuenta. Y bueno, lo último que debemos considerar es el precio. Que en este caso, en primera instancia, vamos a seleccionar un plan gratuito. Ya les vamos a mostrar más adelante consideraciones que pudiésemos tener con respecto a esto. Y bueno, podemos crear el recurso en este caso. Aquí vemos un overview de las configuraciones que hemos especificado y creamos el recurso. Acá podemos ver el proceso de creación. Esto se toma alrededor de 30 segundos más o menos. Entonces, tendríamos que esperarle en este caso. Hay otros recursos que sí se tomarían un poco más de los que yo he probado y que se demoran bastante. Es, por ejemplo, cuando se quisiese hacer una migración de base de datos local a la nube. Alguna vez probé ese y se demoraba como 10 minutos aproximadamente. Pero en este caso vemos que como App Service es súper utilizado, ya está en este caso, de manera rápida. Si accedemos al recurso, aquí podemos ver un overview donde podemos encontrar las características principales del App Service. Lo más importante que podemos considerar ahora es el tema de, bueno, cómo está la página, ¿no? Entonces aquí podemos ir en Blurs y bueno, aquí vemos que nos aparece, por ejemplo, así como una especie de hola mundo diciendo como que, hey, todo está funcionando, es tiempo de poner tu código aquí para tu página web. Entonces, bueno, recordemos que en nuestro primer objetivo es subir esta página web estática. Y tenemos que hacer 3 pasitos nada más. Dentro de las opciones que nos podemos encontrar en Azure App Service, hay una que hace referencia a herramientas avanzadas o Advanced Tools, como depende del idioma que le tengan. Entonces nos dirigimos a esta sección y aquí, bueno, solamente tenemos la única funcionalidad de ir acá como quien dice, acceder al sistema operativo, pero no al sistema operativo como tal, sino al espacio donde desplegamos nosotros los archivos para la página web. Y aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, la consola para acceder a esos directorios. Entonces, ahí es justamente donde vamos a poner nuestros archivos. Y aquí, estos lo podemos encontrar, por ejemplo, desde las carpetas o desde la consola de comandos. Claro está que por la carpeta, navegar por las carpetas es más fácil. Entonces, aquí podemos ir, por ejemplo, a Site, a www.root, y aquí es donde se encuentra nuestros archivos. Aquí, por ejemplo, aquí está el hosting start, que corresponde a este de acá. Si la borramos, pues aquí ya va a salir, no tienes permiso para ver este directorio o página, porque, o sea, en sí no hay nada, ¿no? Entonces, ya lo que nos resta para desplegar nuestra página estática es simplemente arrastrarle así de esta manera. Subir los archivos y eso es todo. Voy a recargar la página y ya está nuestra página web estática subida en Azure y accesible para todos. Entonces, los que quisiesen ingresar, por ejemplo, tendrían que ir a azureecuadortest.azurewebsites.net. ¿Sí? Eso como que de manera rápida, ¿verdad? Ahora, supongamos que ya nos encontramos con un proyecto ya que tiene una base de datos, tiene todo lo correspondiente a un proyecto como tal. En este caso, vamos al siguiente objetivo, en este caso, que constituye, por ejemplo, el hecho de poder desplegar un proyecto web. En este caso, les voy a mostrar un ejemplo con ASP.NET 5 y .vvm en Visual Studio 2019. Una pequeña aplicación de prueba para desplegarla en la nube. Entonces, voy a abrir acá mi Visual Studio
Y aquí yo tengo mi aplicación. Voy a ejecutarla primero para que vean de qué se trata y luego les muestro de manera general las partes que podemos encontrar dentro del proyecto. Ok, ahí está cargando. Este simplemente es una pequeña página web que tiene operaciones CRUD para manejar datos de estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí pudiese crear un nuevo estudiante y, por ejemplo, ya que se encuentra aquí Andrea, podemos agregarle, ¿no? Puede ser Andrea Andrade, el enrollment date y, bueno, una descripción. Entonces aquí voy a poner guardado, o más bien, desde local, como comentario nada más. Le agrego y de eso se trata esta pequeña aplicación. Ok, cerrarle. Y bueno, aquí lo que tenemos prácticamente son tres partes. Esta aplicación como tal, bueno, tiene una parte de diseño y bueno, por supuesto, una parte donde se maneja la base de datos. Un aspecto importante que tenemos que considerar al desplegar nuestra aplicación web es que si esta va a estar en la nube, la base de datos pues también debe estar en la nube, ¿no? Entonces aquí de manera previa lo que se ha realizado es poner la base de datos dentro de Azure. Esta parte no la vamos a explicar mucho porque ya tendremos otras sesiones donde podamos aprender esto. Pero aquí, por ejemplo, en la cadena de conexión, en vez de tener, por ejemplo, una instancia a nivel local, pudiésemos tener, en este caso, más bien, debemos tener una relación a una base de datos en Azure. O puede ser cualquier otro proveedor de servicios en la nube también. Eso no hay ningún problema, con tal de que pues, está accesible desde Internet. Entonces, solo para mostrarles de manera muy general, en este caso, la base de datos constituye MySQL y en Azure hay una sección que se llama Azure Database for MySQL Servers. Asimismo, podemos encontrar, por ejemplo, para SQL Server, para Postgres o inclusive para bases de datos no relacionales como las de MongoDB, y para eso hay un recurso que se llama Azure Cosmos DB que nos provee una serie de APIs para eso. Pero en este caso, bueno, está con MySQL este servidor y bueno, aquí se encuentran las configuraciones correspondientes. Acá nos podemos encontrar, por ejemplo, con las cadenas de conexión, de tal manera que podamos conectarnos, por ejemplo, desde un programa que nos permita realizar consultas a la base de datos y cosas por el estilo. En este caso, lo que nos interesa es simplemente el hecho de poder tener esto en la nube. Un aspecto adicional que pudiésemos tener en cuenta, por así decirlo, es la seguridad en cuanto a conexión. Nosotros en la base de datos pudiésemos especificar aquellas IPs que pudiesen acceder a la base de datos. Entonces, por ejemplo, si en la empresa queremos que, por ejemplo, solamente la base de datos solo sea accedida desde ese lugar, entonces pudiésemos en esta sección poner los rangos de la IP de la empresa, de tal manera que solamente sea accesible desde allí. En este caso, bueno, por términos de prueba, pues le he puesto para que sea accesible desde todos lados, ¿no? Eso por comentar con relación a la base de datos. Ya luego nos podemos encontrar con otra parte. Acá está el diseño, en donde, bueno, podemos representar los datos y bueno, realizar las operaciones CRUD como tal. Eso ya como que a términos de desarrollo. Ok, volvamos entonces a lo que nos interesa. Queremos, con este proyecto que lo tenemos funcionando a nivel local, queremos que esté funcionando desde Internet. Y aquí también tenemos que seguir unos pasos súper sencillos. Partiendo desde Visual Studio, nosotros en esta solución conformada por 3 proyectos, podemos dirigirnos a la solución, o más bien al proyecto principal, que en este caso corresponde este tiene 3 capas, a la capa de presentación, y en este nosotros podemos dar clic derecho en Publish. Previamente necesitamos tener nuestras credenciales aquí especificadas en cuanto a nuestra cuenta de Azure, pero ya de resto es tal cual como lo vemos acá. Ok, vemos que yo ya lo tenía por acá, este de acá, pues déjenme eliminar nada más para mostrarles el proceso. Ok,
Aquí tenemos que poner un perfil de publicación, que es el que nos va a permitir tener nuestra página accesible desde Internet. Entonces aquí tenemos varias consideraciones. Vamos a ver más adelante en otros talleres, por ejemplo, eh, otros perfiles, pero en este caso nos interesa principalmente el de Azure. ¿Y en cuál? En un Azure App Service. El recurso que yo creé hace unos minutos estaba sobre una máquina en Windows, entonces puedo especificar esto de acá. Pudiésemos en otros escenarios, por ejemplo, considerar un enfoque de infraestructura como servicio al desplegar esta aplicación sobre una máquina virtual, pero eso ya serían otros temas. Entonces aquí tenemos el Azure App Service en Windows y aquí tenemos dos opciones, o bien crear un nuevo recurso o bien seleccionar uno existente. Si ponemos en crear un nuevo recurso, aquí nos vamos a encontrar tal cual lo que vimos en el portal de Azure. Poner el nombre, la suscripción, el grupo de recursos y, por supuesto, el plan. En este caso, para economizar, por así decirlo, voy a desplegarlo aquí mismo, en azureecuadortest.azurewebsites.net. Entonces, en este caso, simplemente tendré que dirigirme a donde está ese recurso dentro de los grupos de recursos. Yo aquí tengo una serie de grupos. Entonces aquí podemos ver Azure Ecuador Test. Y bueno, le doy en Finish. Con esto ya tenemos nuestro perfil de publicación y lo que restará es prácticamente en ponerle en publicar. Esto sí variará, depende de la conexión de internet de cada quien, ya que, bueno, están subiendo los archivos, ¿no? Pero bajo este método de publicación, podemos decir que la primera vez puede que se demore un poquito más, pero ya en las siguientes veces ya solamente se van a actualizar aquellos cambios que se hayan realizado en el código. Entonces, ahí sí ya puede ser un tiempo menor, ¿no? Pero va a depender de la conexión del internet y del tamaño del proyecto. Mientras se despliega, Microsoft ha realizado algunos cambios últimamente en cuanto al Azure App Service para el despliegue, no solamente en Visual Studio, sino en el propio recurso. Entonces, por ejemplo, una de las consideraciones que tiene en cuenta, por ejemplo, es el reiniciar el recurso. Por ejemplo, aquí vemos estar en Web App y también dentro del recurso han realizado, más que realizado, han implementado nuevas funcionalidades que ya las vamos a ver también. Ok, vemos que lo que estaba aquí en Azure Ecuador Test, ese es lo que estaba antes, ¿no? Si le recargo, ahora vamos a tener nuestra página, ya nuestra página con una base de datos y todo en este mismo espacio. Cuando uno sube otro proyecto, lo que se hace es reemplazar lo que estaba antes y se mantiene así, ¿no? Entonces, si yo quiero aquí editarle, aquí pues va a ser lo mismo, ¿no? Ahora le pongo desde Azure. Y ahí vemos que todo está funcionando. Muy bien, ¿verdad? Entonces, si quieren ingresar a azureecuadortest.azurewebsites.net, ahí le pueden probar ustedes también. Ok. Tenemos como que en cuenta este despliegue, ¿ok? Todo bien, funciona, lo podemos desplegar, está chévere, pero vámonos a un entorno más de la vida real. Ya cuando trabajamos con equipos de trabajo, ya cuando estamos en ese escenario, ya nos podemos decir nosotros como que voy a poner de Visual Studio y desplegarle, ¿no? Porque tendría uno que tener todos los cambios del equipo y para eso, por supuesto, ¿cómo se maneja? A través de, por ejemplo, un repositorio en GitHub o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, una de las siguientes formas que podemos hacer es precisamente asociar un repositorio de GitHub hacia Azure App Service. Y podemos aquí en este caso, por ejemplo, hacer una implementación continua. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, si se han realizado cambios en un repositorio en GitHub, estos se apliquen automáticamente a nuestra página web. Entonces, de ahí parte la implementación continua. Entonces, vamos a hacer eso en este momento para ver ese ejemplo. Ok. Vamos a ir nuevamente a Visual Studio. Voy a ya descartar este método, ya que no lo vamos a utilizar.
Voy a eliminar el perfil de publicación. Y bueno, lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, es, claro, asociar este proyecto a un repositorio en GitHub, por ejemplo. Entonces, si tenemos instalado Git en nuestra computadora, podemos encontrarnos acá también con una sección en Visual Studio relacionada a Git, de tal manera que podamos clonar un repositorio o crear un repositorio teniendo en cuenta el proyecto que ya tenemos. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Aquí tenemos varias fuentes que pudiésemos considerar. Otra pudiese ser GitLab, por ejemplo. Pero en este caso, podemos utilizar GitHub. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es poner nuestras credenciales de nuestra cuenta. En este caso yo ya lo tengo. Y luego ya simplemente especificar aquellos aspectos del repositorio. Entonces yo voy a poner aquí, por ejemplo, Azure Test, que se llama el repositorio. No hace falta que le ponga una descripción y el repositorio lo voy a poner privado. Entonces voy a ponerle create and push. Vamos a ver si todo sale bien. Y eso lo podemos ver en la sección de Git Changes. Aquí vemos que hay 2 cambios en salida. Ya no. Ya está. Si por si acaso le voy a poner push otra vez. Y está todo perfecto. Nuestro proyecto ya está asociado a un repositorio en GitHub. Vamos a corroborar eso. Voy a ir a mi GitHub y le había puesto Azure Test, ¿verdad? Sí, ahí está. Hace 33 segundos. Perdón. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos resta entonces? Nos resta asociar en Azure App Service este repositorio. Entonces, vamos una vez más a nuestro portal de Azure. En la sección de App Service, o también los pudiésemos buscar por aquí, pero sale más fácil en mi caso buscarlo por acá. En este caso era Azure Ecuador Test. Y bueno, hay una sección específicamente para realizar este proceso que constituye a la sección de Deployment Center. Aquí nosotros podemos realizar estas configuraciones y aquí es justamente lo que les mencionaba que Microsoft ha implementado nuevas funcionalidades en cuanto a las posibilidades de despliegue. Entonces, como primer punto, lo que tenemos que hacer para configurar nuestro perfil de despliegue, por así decirlo, en cuanto a implementación continua, es especificar la fuente. Aquí sería, por ejemplo, desde GitHub, pudiésemos tener en cuenta otros aspectos en el tema de, por ejemplo, un deployment manual, pero eso ya serían otros aspectos, ¿verdad? Entonces voy a ir acá a la sección de GitHub, que es nuestro caso. Y bueno, aquí yo ya como estoy iniciado sesión, en GitHub, pues me reconoce esa. Sí, no debí ponerle eso, pero vamos a ver. Ya, ok. Aquí está mi cuenta. Aquí está el repositorio. ¿Está pidiendo algo? No. Ok, acá está, en esto especificar el repositorio por el cual vamos a hacer la implementación continua. En este caso era Azure Test. Y bueno, la rama. Aquí pudiésemos considerar varias. No sé, se me ocurre que tengamos, por ejemplo, una rama de desarrollo, otra de pruebas y otra de implementación, de producción. Por poner un ejemplo nada más. Ok. Luego tenemos que poner, se me fue esta parte. Ok, estaba la fuente, la organización, el repositorio y la rama. Ok, antes yo había visto otra opción, pero bueno. Ok, acá la podemos... acá está lo que les mencionaba. Hay varios proveedores de despliegue que podemos considerar. En este caso, por defecto, utiliza GitHub Actions, que lo que hace es seguir una serie de acciones. Por ejemplo, el compilar, el publicar y cosas por el estilo. Entonces eso lo sigue así. Hay otras opciones que se pueden considerar. La tradicional previamente era App Service, Build Service, pero bueno, Microsoft ha querido ponerle GitHub Actions por defecto. Entonces vamos a probarle esta.
Cuando hablamos de GitHub Actions, como esto varía de lenguaje, nosotros sí tenemos que especificar aquí el lenguaje o más bien la pila de desarrollo y la versión. En este caso es .NET 5, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, con App Service Build Service, que este caso ya lo reconoce directamente. Pero vamos a probarle con GitHub Actions, que últimamente está dando mucho de qué hablar. .NET 5, que es la aplicación que estamos considerando, y acá arriba le damos en guardar. Ok. Pues ahí, ¿qué es lo que hace entonces? Sigue una serie de acciones. Voy a ver si les puedo mostrar. Sí les voy a poder mostrar. Aquí sale, por ejemplo, todos los commits que se hayan realizado y el status. El status puede ser, por ejemplo, exitoso, que todo salió bien, o fallido, o como el que estamos viendo en este momento de en progreso. Y bueno, podemos ver acá, como quien dice, los logs. Y acá es donde nos encontramos precisamente con el entorno de trabajo en cuanto a GitHub Actions. Y acá vemos las acciones que se están realizando. Entonces, por ejemplo, acá les mencionaba por ejemplo, establecer el entorno de trabajo, ejecutar las acciones. Y bueno, podemos irlas viendo acá también. Acá, por ejemplo, vemos que está especificando el lenguaje, el framework más bien que pusimos nosotros, que hicimos referencia a .NET, y vemos que por aquí salió un error. Le probé hace como media hora y no me había salido error. Pero cuando uno está en vivo, estas cosas pasan, ¿verdad? Y aquí sale, por ejemplo, estado fallido. Si nos vamos a Overview, no sé si, bueno, está el proyecto previo, ¿verdad? Pero en este caso, entonces vamos nuevamente a Deployment Center para ver qué fue lo que pasó. Y bueno, acá sí estaba bien. Vamos a configurarle de nuevo. Voy a utilizar el otro método, porque este sí varía mucho del framework. Le voy a utilizar el tradicional App Service Build Service. Y bueno, acá recordemos que necesitaba poner la cuenta, especificar el repositorio, en este caso era Azure Test, y bueno, la rama. Le pongo acá guardar. Y bueno, ya se está llevando a cabo. Acá no nos vamos a encontrar todavía esta parte, sino hasta que se encuentre esta sección de acá. Sí, pero ok, está aquí, pero no me aparecen acá los commits. Me sale la versión 3.1. Le voy a probar una vez más con la otra, con GitHub Actions. Son los últimos cambios que han realizado. Y bueno, vamos jugando con esta sección también, ¿verdad? Acá estoy desconectando la implementación continua. Les prometo que es más fácil de lo que parece. Sino que acá salió un error con que pudo haber pasado. O algo pasó con uno de los paquetes. Ok, se está desconectando en este caso. No sé si hasta este punto hay algunas preguntas que pudiésemos considerar, tal vez. Sí. Claro que sí. A ver, son errores que suceden, ¿no? Que la computadora sabe, bueno, todos saben que estás en vivo, entonces empiezan a fallar. Eh, Sí. Enrique pregunta, ¿WordPress podría ser una web static? Es más bien, como es un servicio externo, si hay un recurso específicamente para eso, que por ejemplo aquí hablamos de WordPress, no sé si lo estoy escribiendo mal, WordPress. Por acá en el Marketplace podemos encontrarnos con eso, pero
Cuando hablamos de cuestiones estáticas, hacemos referencia principalmente a solamente archivos HTML y con estilos y cosas por así decirlo, ¿no? Sí, no sé si me estás escuchando. Sí, bueno, en Azure, para complementar esa parte, ¿no? Hay en Joomla, en WordPress, hay ya servicios predefinidos, simplemente con crearlos ya te vienen las páginas hechas, ¿no? Hay más preguntas para este tema. Manuela Andrea nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre crear la página directamente con HTML y CSS? Sin JS, pues es estática y crear la misma página con App Service de Azure. No entiendo bien por qué Azure es mejor. O sea, aquí lo que estamos haciendo principalmente es el despliegue. Por ejemplo, en cuestiones estáticas, pudiésemos considerar archivos de PHP también, por ejemplo, cuando arrastramos, esos también nos sirven para dentro de ese mecanismo, pero ya en otro tipo de proyectos con .NET, por ejemplo, ya son otros los procesos que debemos seguir. Listo. A ver, otra pregunta. Bueno, Enrique David dice, es la implementación en sí de tu app, proyecto, donde tus Sí, usuarios podrán acceder a tu page o recurso. perdón. Bueno, Luis también como sugerencia dice que no se encontró el paquete de MySQL. Sí, así me di cuenta, creí que estaba esa parte, pero bueno, le tendré así, porque no se encontró uno de los paquetes según veo acá en el GitHub en las acciones. Acá. Listo. Preguntas, no hay más, no más éxitos. Por ejemplo, Luis, Yadi te envían éxitos para la sesión. Muchas gracias. Y bueno, está esta parte así, entonces de esta manera podemos considerar eh, la implementación continua. Sin embargo, aprovecho para mencionar una de las cosas, justo que nos pasa en vivo, el tema de los errores. Hay una forma de detectar errores en producción. Si nos dirigimos, por ejemplo, al overview y nos encontramos acá la página y resulta que, uy, nos salió algún error, hay una forma de detectarlo de tal manera que no podamos morir en el intento. Podemos ir nuevamente a la sección de archivos, de donde están los archivos de implementación, y eso podemos ir a herramientas avanzadas. Recordemos que era por acá. Y acá al CMD, y luego esperamos que cargue. Y luego, por ejemplo, acá a Site, a www.root, y acá nos encontramos, por ejemplo, con los archivos del proyecto. Hay una consideración especial que podemos tener en cuenta, que es el web.config. En el web.config nos encontramos con algunos parámetros propios donde se encuentra desplegado el proyecto, y una de estas secciones es el tema de poder como ver los logs que están sucediendo en ejecución en cuanto a errores. Entonces, por ejemplo, acá vemos que los logs no se encuentran habilitados, entonces pudiésemos, por ejemplo, ponerle true. Y acá podemos especificar también la carpeta donde queremos que se muestren esos logs. Entonces, si le damos ahí guardar, cuando sucede error, alguna cosa que se caiga, por ejemplo, entonces podemos ir acá a los logs files y acá podemos encontrarnos con el error correspondiente, cosa que vemos acá en el GitHub Actions, por ejemplo, de que nos encontró este paquete Microsoft.entityframework.core.designs. Por alguna razón, no sé por qué pasó. Ya lo había hecho antes, pero pasó, ¿no? Entonces, esta es esa parte que pudiésemos tener en cuenta. Solo voy a verle una vez más nuestro centro de implementación. Acá el Deployment Center. A ver los logs. Pero debe salir fallido nuevamente. Debe estar de esa manera. No, mira. Cosas que pasan con GitHub Actions a veces. Acá está el suceso de que, oye, si está aquí,
está funcionando. Ok. Entonces, de esa manera podemos hacer nosotros nuestra implementación continua. A veces salen errores, los podemos detectar, por ejemplo, en esta sección de acá que les mostré, o si ya estamos en producción, podemos considerar hacer la configuración para que se generan aquí en los log files. Muy bien. Continuando con nuestro análisis para exprimir Azure App Service, hay algunas características de la computación en la nube que podemos considerar. Podemos regresar una vez más a nuestro recurso y acá, por ejemplo, nos podemos encontrar con escalado de dos tipos. El que más comúnmente se utiliza es este escalado de aquí, en donde podamos considerar recursos adicionales para nuestro app service en cuanto a memoria, por ejemplo, y funcionalidades también que en este caso no se están visualizando, lo que se ven acá abajo. Funcionalidades que podemos implementar. La gratuita es la que estamos viendo acá, pero por ejemplo, ¿qué pasa si quisiésemos un dominio personalizado? Deberíamos buscar algún plan que lo soporte. Por ejemplo, este de acá soporta los dominios personalizados. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de escalado automático, flexibilidad y cosas por el estilo? Esos criterios normalmente se consideran ya dentro de un entorno de producción. Y en producción, por ejemplo, si vemos acá los planes, son varios, va a depender, claro, de los recursos, pero acá pudiésemos ver, por ejemplo, manejar el tráfico, tener en cuenta esos aspectos, los backups que se puedan tener, los slots de entornos de trabajo que ya les vamos a analizar. Y bueno, cosas así también, si avanzamos un poco más, que es justo lo que estoy intentando buscar. Bueno, sí, ahí está. El tema de autoescalado. Aquí salen, por ejemplo, el número de instancias máximas que se pueden considerar en cuanto a, por ejemplo, hay situaciones en donde los clientes o los usuarios acceden mayormente en ciertos periodos de tiempo a una página web. Entonces, para prevenir que se caiga, por ejemplo, se puede considerar precisamente esta característica del autoescalado. En este caso, nos interesa los dominios personalizados y también tener nuestros slots de trabajo. Entonces voy a hacer un escalado a este plan. Le doy clic aquí o ya estaba acá. No, ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí. Entonces, ok. Vamos a la siguiente parte que pudiésemos considerar. Es que, bueno, está aquí ya nuestra página web, pero como que ese dominio no nos gusta, ¿no? Está como con .azurewebsite.net. Queremos crear nuestro propio dominio. Para esto, dentro de Azure podemos considerar un recurso que se llama App Service Domains, que nos permite, de cierta manera, pues trabajar con dominios, con su DNS y como tal. Y en este caso les voy a mostrar un ejemplo en vivo y en directo para ver este proceso que es súper rápido y sencillo también. Ok, podemos ver acá la suscripción. Igual, el grupo de recursos le voy a poner, en este caso, lo voy a poner aquí. Luego tenemos que, por ejemplo, buscar el dominio, ¿no? El dominio que queremos comprar. Y supongamos que queremos buscar, no sé, se me ocurre AI Night, o por ejemplo fiesta, no, tampoco. Así un dominio que queramos buscar, ainightecuador.com, supongamos, ¿no? Entonces acá sale que está disponible, sino que si quise buscar uno, por ejemplo, AI Night fiesta, y está bien. Entonces, una vez que ya podamos comprobar que el dominio está disponible, ponemos en revisar y crear. Tenemos que revisar que esté bien el dominio que queramos comprar. En este caso yo quiero comprar uno que se llame ainightfiesta.com y aquí sale el precio, por ejemplo. Entonces vamos a revisión y crear, pero aquí me sale, por ejemplo, que necesitamos especificar la información de contacto. Y le voy a poner rápidamente.
¿Ok? Luego con esto ya podemos ver igual el resumen de lo que vamos a comprar. Y bueno, le damos clic en crear. Estamos comprando en este momento un dominio. Y bueno, este proceso no suele durar mucho tiempo. Son unos cuantos segundos normalmente. Entonces nos permite como que ir acercándonos al proceso real, ¿no? Mientras esto sucede, para ir avanzando, podemos regresar a nuestro app service. En este caso era Azure Ecuador Test. Y acá en este recurso nos podemos encontrar con una sección que dice Custom Domains. Este es de acá, esta sección de acá. Y aquí nosotros podemos crear o más bien asociar ese subdominio. Entonces, una vez que se termine de crear, que ya no le falta mucho, podemos realizar esa asociación. Pero acá no me va a permitir. Ok. En este caso, simplemente acá lo que tendríamos que hacer es irnos a esta sección de agregar un dominio personalizado. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas mientras esta sección carga. Ok, podemos asociar un dominio que se haya comprado dentro de Azure. El proceso es tan simple como especificar el dominio y nada más. O en caso de que el dominio sea externo, hay que realizar unas configuraciones adicionales. Sino que en este caso, no sé por qué, el portal no está colaborando tan eficientemente como debería, ¿no? Ok, esperemos un momentico nada más. Acá, acá regresamos. Acá tendríamos que poner, por ejemplo, el AI Night. Fiesta.com, pero claro, com. Y aquí sale, por ejemplo, ok, ya está. Perdón, solo les muestro el dominio. Es esto prácticamente. Y aquí pues simplemente regreso a los custom domains. Aquí ya le agrego nuevamente, le pongo el dominio que queremos y le validamos. Acá como está dentro del mismo grupo de recursos, no grupo de recursos, dentro de la misma suscripción, ya Azure hace el trabajo por nosotros. Ok, le damos acá en aceptar y listo, ya lo tenemos acá. Ahora podemos acceder a la dirección, a esta dirección también. Vamos a ver. El servicio no está disponible. Sí, acá ya está. Se estaba reiniciando, me parece. A ver, acá no, es así. Vamos a ingresar así o con el dominio que acabamos de comprar. Ya veo que han eliminado algunos registros algunos de ustedes. Ok. Entonces, eso podemos considerar en cuanto a subdominios. Y ya la última cosa para terminar de exprimir y exponer a Azure, que no se ha dejado, porque hay algunos errores que se han presentado, pero vamos a seguir intentando, es cuando nosotros consideramos entornos de trabajo, ya sea, por ejemplo, ambientes de desarrollo, pruebas o producción. Y para eso nosotros podemos irnos a la sección que dice Deployment Slots. Esta lo hemos activado gracias al plan de recursos que tenemos para este caso. Y bueno, aquí vemos que tenemos un solo entorno correspondiente a producción. Agreguemos un solo entorno para ejemplificar. Supongamos que queremos crear uno que sea de desarrollo. Y acá, por ejemplo, podemos poner especificaciones de, ok, pon el que está ahora en Azure Ecuador Test, es decir, esta página,
o ponle un hola mundo, es decir, no hagas nada. Entonces vamos a agregar ese slot de trabajo. Y aquí, bueno, unos segundos nada más. Tengamos paciencia. Ok, ahí está. Acá nos encontramos con los dos slots. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en Azure Ecuador Test Desarrollo. Es prácticamente un app service también. Entonces acá podemos ver qué es lo que hay acá. Azure Ecuador Test Desarrollo.azurewebsites.net. Pudiésemos asignarle un subdominio también, pero sé que no me quedan muchos minutos ya. Entonces, podemos dejarle así. Entonces, este es el desarrollo y esto es lo que está en producción. Supongamos, en un caso hipotético, claro está, de que lo que tenemos aquí en desarrollo es lo que ya hemos implementado y lo que hemos trabajado y creemos que ya está en producción. Entonces, nosotros lo que pudiésemos hacer acá, regresando a la sección de Deployment Slots, es hacer un intercambio. Acá, por ejemplo, podemos especificar el intercambio considerando la fuente y el destino. Entonces, por ejemplo, aquí decir, ok, la fuente es el desarrollo y queremos que lo que está en desarrollo pues se vaya a producción. Entonces se va a hacer el cambio. Vamos a hacerlo. Y bueno, esto es cuestión de segundos también. Ok, ya casi está. Está siguiendo los pasos que están acá prácticamente. Sí, y bueno, así pudiésemos, por ejemplo, también considerar otros slots según el número máximo que tengamos, ya sea, por ejemplo, de pruebas o de calidad y cosas así para ir haciendo cambios en medida de lo que se va trabajando, ¿no? Según los espacios de trabajo. Sí, en este caso, esperémosle un momentico nada más para que esté esta parte también, ya no le falta mucho. Sí, ya está. Ok, esto de aquí, o más bien, vamos acá. Esto es lo que estaba en producción. Voy a recargar la página y ahora es lo que estaba en desarrollo, pues pasó a producción. Y esto que es desarrollo, se hizo ese intercambio. Y bueno, claro, como ese ya tiene base de datos y todo, ahí está cargando un poco. Se está tomando su tiempo. Sí, ahí lo tenemos. Entonces, estas son las cosas que pudiésemos considerar dentro de un Azure App Service. Es increíble lo que podemos lograr con este recurso en cuanto, por ejemplo, publicar cuestiones estáticas, realizar un despliegue directo o implementación continua con ese el centro de implementación que lo encontramos acá, considerar cuestiones de la computación en la nube en cuanto a escalado y cosas por el estilo, y también, por ejemplo, estos slots de trabajo. Y bueno, claro está, también los subdominios. Una de las cosas que no les mencioné en este caso es que pudiésemos asociar también el tema del SSL para, en este caso, la página de aquí, pues ponerle un HTTPS, ¿no? En este caso, pudiésemos considerar un recurso, crear un recurso también aquí dentro de Azure, o si es que ya lo tenemos por fuera, importar el certificado correspondiente. Y bueno, eso por mencionar así como que de manera súper express en cuanto a cómo podemos exprimir a Azure App Service para nuestras aplicaciones web. Espero que les haya gustado muchísimo, de verdad. Y bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios o cosas por mencionar. Sí. Y en este caso, Anthony y Andrea, si me pueden regresar al estudio, es decir, quitar mi pantalla. Sí, ya estamos solo nosotros en pantalla. Gracias. Genial, Daniel. La verdad que como el título, exprimiendo, explicaste muchas cosas en tan poco tiempo,
Hasta te compraste un dominio, te alcanzó el tiempo para comprarte. Todo en vivo y en directo. Súper genial, la verdad, muy interesante lo que podemos hacer. Y claro que hay preguntas. No sé, Andrea, ¿qué te pareció la sesión? Increíble, Dani. Ya no quedan secretos de los beneficios que tiene Azure para nosotros. Ya lo conocimos todo, está genial. Nos pudiste indicar muchas, muchas cosas. Tal vez unos 2 minutos de preguntitas que tenemos por aquí. Claro. Eh, Ahí veo que me van a matar por estar gastando los recursos de Azure. Así, perdón. Quería hacerlo en vivo. No, está bien, Aquí está bien. Edison nos dice, ¿existen planes gratuitos como en AWS? Si existen, ¿durante cuánto tiempo están disponibles? No sé si tengamos permitido hablar de otros proveedores de servicios. Supongamos que sí. En Amazon Web Services pudiésemos considerar recursos por varias partes. O sea, por ejemplo, aquí nos encontramos con un recurso unificado que es Azure App Service, pero en AWS pues, tenemos, no soy muy experto porque no lo utilizo mucho, pero tener que configurar, por ejemplo, el tema del almacenamiento y por otro lado ya la parte del despliegue de la página web como tal. Si mal no estoy, no puedo asegurar, pero sí hay algunos recursos que se consideran como gratuitos, pero todo va a depender, claro, de las características que se tengan en cuenta. Por ejemplo, en el Azure App Service necesitábamos tener un plan no gratuito, pero sí el más básico para tener un dominio personalizado, por ejemplo. Entonces, eso por mencionar, ya que, bueno, no manejo mucho Amazon Web Services, pero es lo que pudiese decir. Bien, podemos ver otra preguntita por aquí que nos dice, Giovanna, ¿qué diferencia hay entre usar un hosting como alojamiento y usar Web App Service de Azure? Ya, en el Azure App Service, además del alojamiento, por así decirlo, podemos encontrarnos con otras características también. El tema de, por ejemplo, el dominio, ¿no? Para poder acceder. Ya cuando hablamos, por ejemplo, si consideramos desde Visual Studio cómo desplegar eso, ahí hablábamos, por ejemplo, de si mal no estoy, con otro mecanismo, ¿no? Con el tema de por archivos. Entonces, varía en ciertos aspectos, pero la principal diferencia es las características que pudiésemos considerar en Azure App Services. Por ejemplo, los espacios de los slots para los espacios de trabajo que podemos ahí considerar. Y bueno, son las diferencias que pudiésemos tener en cuenta en estos aspectos. Ok, Dani, muchas, muchas gracias por una presentación tan completa como la que nos acabas de dar. Tal vez quieras decir algo para ir terminando, porque tenemos a nuestro siguiente exponente ya tras bambalinas. Sí, creo que hay una pregunta o dos antes de ir. Enrique te pregunta, ¿cómo determinar el rendimiento y performance de mi app service? ¿Existe alguna herramienta? Y nos quedamos con la cuota del CPU 100%. Esto con un escenario con una alta latencia de request. Sí, hay una parte justo en el Azure App Services y de hecho en todos los recursos o la mayoría de recursos como tal que constituye los insights. Ahí nosotros pudiésemos monitorizar los recursos y ver el estado en el sentido de, por ejemplo, recibir alertas de cómo está, por ejemplo, el tema de la cuota del CPU y cosas por el estilo, ¿verdad? De tal manera que, de ser el caso en el que no tengamos configurada esa escalabilidad, como que pues tomar planes alternativos, ¿no? Principalmente esto va asociado por temas de inversión, porque claro, ¿no? Uno prefiere configurar uno mismo esos aspectos antes de pagar un poco más, pero ya va a depender de la inversión que pueda hacer la empresa. Pero en definitiva, se puede ver en este caso con los insights. Por ahí, una última pregunta. Javier, ¿cuál tier del App Service Plan recomiendas para una aplicación que debe estar sobre una intranet? Ahí depende muchísimo de cómo utilicen los usuarios la plataforma que esté desplegada allí. Porque, por ejemplo, hay planes que tienen como que un periodo de actualización diario, hablamos de 5 o 10 minutos,
por día, y hay veces en el que, por ejemplo, cuando se supera una cuota de actividad, viene y se reinicia el Azure App Service. Y a veces sí los usuarios dicen, ¿qué pasó? No funciona en cierto momento y luego sí funciona. Entonces son aspectos que se deben considerar dependiendo el número de usuarios y el número de procesos que realizan sobre una plataforma. Ahora, con respecto a intranet, pues ahí sería más que todo la configuración, por ejemplo, lo que veíamos en la base de datos en cuanto a puertos. Pero principalmente consideraría yo que lo que tenemos que tener en cuenta es precisamente las características de los usuarios en cuanto al uso que le den, las consultas que se hagan y esos aspectos. Genial, Daniel. Las felicitaciones. Por ahí Juan te envía excelente, dice. Desde Paraguay también que nos están viendo. Por ahí te pedían. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Sí, no, Excelente. casi no deja exprimir Azure App Service, pero miren que sí pudimos. Sí se dejó a la final. Y bueno, por concluir nada más, porque sé que ya nos pasamos mucho del tiempo, mil disculpas. El día de mañana estaremos hablando, en este caso, una continuación de cómo desarrollar aplicaciones ya con .NET, considerando la base de datos, por ejemplo, en un caso más extremo todavía. Normalmente cuando hablamos de soluciones con .NET mencionamos como SQL Server, ¿verdad? Pero mañana aprenderemos cómo crear aplicaciones con .NET y Azure Cosmos DB para utilizar la API de MongoDB. Entonces vamos a poder seguir adquiriendo conocimientos al respecto en este sentido. Entonces, nada, muchísimas gracias. La siguiente sesión que se viene, de cierta manera, va a continuar lo que se ha estado tratando en este espacio. Y bueno, pues nos vemos más tardecito también. Excelente, Daniel. Entonces, Muchas eso gracias, Daniel. en el concierto, ¿verdad? De pronto con sorpresas, un poco antes. Me voy detrás de las cortinas a hablar con el equipo. Listo, Daniel. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a ti, Daniel.